vamos a ver que la aterosclerosis pues es propiamente una enfermedad que se considera que es crónica, dinámica y evolutiva. Y esto es porque desde el momento que nosotros nacemos hasta el momento, ¿verdad? Que pues que morimos, todo ese tiempo nosotros estamos generando acumulación de los lípidos que tenemos en exceso. Ya sabemos, ¿verdad? Y de hecho lo sabemos día con día, que si hay temporadas en las que abusamos del alimento, ¿qué nos pasa? Ganamos peso, ¿verdad? Empezamos a generar obesidad y toda la vida estamos con eso, ¿verdad? Porque pues es un problema, como repito, crónico. Es dinámica y es evolutiva porque conforme van pasando los años y seguimos pues consumiendo cantidades importantes de grasa, pues vamos a ver que esa acumulación pues no nada más es lo que vemos en el exterior, ¿verdad? Que decimos, ay, ganaste peso, te ves más gordito. No, no nada más es eso. Sabemos que también pues a nivel interno, es decir, a nivel arterial, pues nos va a traer consecuencias. Y una de ellas es que estos excesos, aunado a otros factores, pues nos generan que haya un proceso de disfunción endotelial y esto va a generar que haya inflamación a nivel de las arterias, en este caso donde estén afectadas, y bueno, pues propiamente la acumulación de ese exceso de grasa que nos va a desarrollar con el tiempo lo que es una estría grasa y finalmente pues una placa ateromatosa. Salud, Israel. Entonces, Gracias. de nada. Entonces vamos a ver que en este caso pues tiene mucho que ver, no nada más el factor hereditario, ¿verdad? Sino que tiene mucho que ver nuestros hábitos de consumir alimentos ricos en grasa, nuestros hábitos de continuar, por ejemplo, con el alcohol, el consumo crónico de alcohol o del tabaco. Y bueno, pues vamos a ver que aunado a eso, aquellas personas que ya tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes o hipertensión, pues les contribuye también a veces el no disciplinarse y no apegarse a un tratamiento estricto, ¿verdad? De tomar sus fármacos como deberían de ser. Todo eso va a contribuir a que pues se pueda desarrollar. ¿Qué es lo que nos preocupa con esto? Bueno, primero que nada, el endotelio, que el endotelio sabemos que pues es un órgano muy importante que tiene pues no nada más estas funciones que ven aquí. Aquí yo les enumeré las más importantes y lo que nos interesa mucho de las funciones endoteliales pues principalmente es que regula el tono vascular. Y lo hemos hablado infinidad de veces, ¿verdad? Siempre hemos dicho que el endotelio se encarga de secretar sustancias que son vasodilatadoras y vasoconstrictoras y que a su vez, pues, la regulan. Si la presión sube, pues se vasodilata y si la presión disminuye, hay una vasoconstricción y esto lo hace a través, por ejemplo, de lo que es el óxido nítrico y la endotelina. Entonces, ese equilibrio que existe entre esas sustancias, pues en un endotelio íntegro, pues digamos que es lo que nos ayuda a que estemos como estamos ahorita, ¿verdad? Aparentemente bien, sanos y sin problemas. Pero cuando tenemos una situación que genera que este endotelio ya no funcione de forma adecuada, entonces el tono vascular se ve afectado. ¿Por qué? Porque se crea ese desequilibrio en las sustancias que va a hacer que tengamos más vasoconstricción que vasodilatación. Y si hay más vasoconstricción, tenemos mayor aumento en la resistencia vascular y por lo tanto esto va a promover también cambios en lo que es la estructura del endotelio. Y al haber estos cambios genera que haya permeabilidad de sustancias que regularmente en un endotelio íntegro pues no pasan, pero en la disfunción van a lograr cruzar, digamos, esa barrera que forma el endotelio y en este caso, hablando de la aterosclerosis, eso es lo que permite que el colesterol que está en la circulación logre entrar al subendotelio y forme la placa. Entonces, como ya comentamos, durante pues toda nuestra vida comenzamos a ir acumulando en diferentes etapas pues esta cantidad de, digamos, de grasa o de colesterol hacia lo que es la parte, digamos, interna de la túnica íntima, que es la capa más interna de la arteria. Y se va a ir acumulando y acumulando con los años y esto es lo que va a generar que, bueno, pues la mayoría de las veces, pues
vemos que no tenemos un paciente con aterosclerosis, digamos, a los 15 años, a menos que tengan un factor heredofamiliar en el cual los receptores, por ejemplo, de LDL o HDL, estén afectados. Pero lo más común es que tengamos pacientes con aterosclerosis cuando en edades mayores, ¿no? 40 años, 50. Y eso es porque, bueno, porque pues esto, como dijimos, es crónico. Poco a poco se va a ir dando, pero es un proceso evolutivo. No hay que podamos decir, yo no tengo nada de acumulación porque me he cuidado mucho. Es un proceso normal desde que nacemos, tristemente, ¿verdad? Y que nosotros podemos ir retrasando llegar a esta etapa si nos cuidamos, si cuidamos lo que comemos, si nos apegamos a tratar de que si ya tenemos un diagnóstico, pues llevar un tratamiento farmacológico y pues activarnos. Ok, vamos a ver por qué es tan importante que conozcamos y recordemos un poco de lo que es la estructura de la arteria. Y vamos a ver lo siguiente. Si ustedes recuerdan, pues tenemos hacia la capa más interna lo que viene siendo la túnica íntima. Después tenemos una capa media, que es pues, la túnica media, y hacia el exterior la túnica adventicia. Si vemos esta imagen que tenemos aquí de este corte histológico, vamos a ver que en la túnica íntima, que está representada aquí en este color, digamos un rosita más intenso, pues se fijan que los bordes no son lisos, está así como ondulado. Y eso es ¿por qué? Porque esta túnica íntima tiene una gran cantidad de colágeno, elastina y fibrinógeno, que es lo que hace que pueda vasodilatarse o vasoconstreñirse. Y aparte de ello, vamos a ver que en la siguiente capa, que es la túnica media, tenemos una gran cantidad de células musculares lisas. Entonces, estas células musculares junto con el colágeno y la elastina que hay en la túnica íntima es lo que hacen que cuando, por ejemplo, la endotelina o el óxido nítrico están interactuando, pues generen ese efecto que regula el tono vascular. Y bueno, en la capa más externa, la túnica adventicia, tenemos propiamente como un tejido más fibroso, que es, digamos, la capa que envuelve y protege, pues, a estas células que van a estar regulando ese tono vascular. Entonces, ¿cuál es el problema en la aterosclerosis? El problema es que justamente estas dos capas se ven afectadas, pero principalmente la túnica íntima. Ahí ocurre todo. Entonces, ahorita vamos a ver cómo hay diferentes factores y hay diferentes enfermedades que desgraciadamente cuando dañan el endotelio van a hacer que se produzca como una reacción en cadena, que se libera una sustancia, luego otra y otra, y esas sustancias que se van a ir liberando van y destruyen el colágeno y la elastina que está en la túnica íntima. ¿Y qué pasa si se destruye ese colágeno y esa elastina? Pues simplemente ya no puede vasodilatarse porque ya no tiene esa sustancia. Entonces, les decía, hay situaciones, por ejemplo, en las cuales pues hay pacientes que se ha descubierto que tienen pues algún déficit en lo que son los receptores de LDL. Permítanme para tomar agua. Hay situaciones en las cuales los receptores de LDL o de HDL están afectados, no están funcionando de forma adecuada. Y ese es un factor, por ejemplo, para que tengamos casos en el cual pues el paciente a lo mejor es relativamente joven y está teniendo problemas de aterosclerosis y dices, bueno, pero ¿por qué, verdad? Si lo más común es que pues ocurre en etapas ya pues mayores, de mayor edad, bueno, a veces tiene que ver con, como les digo, con un factor genético. Y esto lo sabemos porque en estos pacientes usualmente pues el problema lo trae la mamá, la abuelita, el hijo, o sea, todo el mundo en la familia ha tenido el mismo problema, por ejemplo, de hipercolesterolemia. Entonces ahí podemos sospechar que el factor genético está jugando un papel bastante importante en la génesis de la aterosclerosis. Sin embargo, vamos a ver que pues no en la mayoría de los casos, gracias a Dios, no es la regla, ¿verdad? Lo más común es que sea, ¿por qué? Por lo que nos comemos. Eso que nos encanta y que sabemos que tenemos una gran diversidad de alimentos, pero que la mayoría, pues en México ya sabemos, todo es frito, ¿no? Todo es freído y pues la verdad es que nos encanta la mayoría, porque no creo que haya alguien que diga, no, yo no como nada que esté freído.
o que lleve grasa, porque entonces yo creo que mentiría, ¿verdad? Porque de perdido sabemos que los tacos, es más un huevito estrellado, revuelto, lo que sea, todo lleva grasa. Entonces, eso es principalmente lo que va a contribuir a que nosotros lo desarrollemos. Ahora, si a eso le agregamos que tenemos hábitos de alcohol y tabaco, pues eso lo agrava. Y si a eso le agregamos que a lo mejor tenemos alguna enfermedad crónico-degenerativa como hipertensión o diabetes, peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la obligación de educar al paciente y tratar de enfocar hacia los factores que podemos modificar, que haya cambios, ¿para qué? Para evitar que llegue a una cardiopatía isquémica. Vamos a ver ahora un poquito sobre estos factores y vamos a ver que de todas esas posibles causas, pues hay unas que son mucho más común que nos lleven al desarrollo más rápido de una aterosclerosis. Y de eso, si ustedes se fijan en la lista, pues otra vez los que siempre hablamos, ¿no? Hipertensión, diabetes, alcohol, tabaquismo. ¿Por qué estas son tan importantes? Ya lo hemos mencionado, porque todas ellas finalmente causan daño endotelial. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con toda esta activación o este daño que ocurre en la disfunción endotelial? Bueno, primero que nada, este tipo de situaciones o de patologías lo que hacen es que van a activar a esta enzima, ¿sí? A la, podríamos decir NADPH o llamarla por su nombre, ¿verdad? Que es muy largo, que es la oxidasa de nicotinamida, adenina, nucleótido fosfato. Entonces, más fácil, NADPH. Activa a esta enzima y el problema es que una vez que se activa a través de cualquiera de estas situaciones, pues esta va a comenzar a generar que haya la liberación de radicales de oxígeno libre. Y cuando estos están presentes, estos a su vez van a activar, por eso les decía, es una tras otra tras otra. Este activa lo que es el peroxinitro, y este lo que va a hacer es que va a inactivar propiamente la síntesis del óxido nítrico. Entonces, si no hay óxido nítrico que se esté produciendo, que esté trabajando, pues no tenemos ese factor que nos ayuda con la vasodilatación. Entonces, vamos a ver que esto por sí mismo está generando que haya una disfunción del endotelio. Ahora, esta misma disfunción, aparte de todo esto que está ocurriendo, comienza a estimular la liberación de otras sustancias, que también ya lo hemos hablado. Y esas sustancias, entre ellas, una de las más importantes son las metalomateinasas de matriz. Estas tienen la función de ir justamente a degradar o a digerir la elastina y el colágeno. Y aparte de que van y lo destruyen, todavía se encargan de estimular que otras sustancias se liberen, interleucinas, factores de necrosis tumoral y entre esos unos oncogenes. Y estos oncogenes, junto con esas interleucinas que hacen, promueven la hipertrofia vascular. Entonces se dan cuenta cómo desde algo tan aparentemente sencillo como el tener obesidad, por ejemplo, nos va a ir desencadenando todo esto poquito a poco y dependiendo, ¿verdad?, qué tan grave sea tu problema, pero finalmente esto es lo que va a ocurrir. Por eso es que es tan importante educar al paciente y nosotros también, ¿verdad?, educarnos porque a veces somos los peores pacientes, los médicos. ¿A poco no? Tristemente, pero es la verdad. Entonces, tenemos que ser conscientes de que incluso el tabaco, el alcohol, nos van a ir generando esto. Entonces, como dicen, todo es bueno con moderación. Entonces, muy bien, vamos a comentar ahora un poquito del colesterol como un repaso en cuanto al transporte. Sabemos que una vez que ingresa a través de la alimentación, pues para poder ser enviado a cada sitio donde tenga que llegar, requiere de una proteína que lo transporte. Y estas lipoproteínas transportadoras son las de baja y alta densidad, que son la LDL y la HDL. La LDL es la que se encarga de captar ese colesterol cuando lo tenemos en exceso, cuando comemos gran cantidad de grasa y bueno, abunda pues en la circulación. Y este es el que mucha gente, ¿verdad?, le llama el colesterol malo, el que va unido al LDL. ¿Por qué? Porque pues es el que está en los vasos, por lo tanto, cuando tenemos en exceso, aparte que pues vamos a engordar, pues se va a acumular
en el subendotelio y es el que nos va a formar esa placa ateromatosa. En cambio, el HDL, que se le conoce como el colesterol bueno, es, ¿por qué? Porque este va a captar el colesterol, lo va a llevar al hígado y el hígado lo va a metabolizar y lo va a utilizar, pues como pues sabemos, para la formación, digamos, de las membranas celulares y otras estructuras, ¿verdad? Que requieren que tengamos propiamente esta cantidad de grasa. Pero si nosotros comemos más de lo que debemos, pues obviamente vamos a tener mayor cantidad en la circulación que lo que se va a metabolizar. Entonces, vamos a ver también que si aparte de que consumimos en exceso, tenemos, por ejemplo, una patología como la hipertensión arterial, pues esto va a contribuir a que más fácilmente se acumule más colesterol. ¿Por qué? Porque la misma presión arterial que va a hacer sobre las paredes la va a dañar, va a aumentar la resistencia, el endotelio se va a dañar, se va a producir menor cantidad de óxido nítrico y por lo tanto el endotelio se vuelve permeable al colesterol, que lo normal es que no pueda pasar, pero se va a volver permeable. El alcohol y el tabaco, ¿qué van a hacer? Bueno, por ejemplo, en cuanto al tabaco, una vez que tú enciendes el cigarro y comienza a producirse ese humo, pues entre los productos que se liberan, pues básicamente está el monóxido de carbono. Cuando tú lo estás inhalando, aunque sea como dicen el humo de segunda mano, aunque no seas tú el que estás fumando, pero tú lo estás inhalando, pues tú estás ingiriendo grandes cantidades de este monóxido de carbono. Y una vez que se encuentra dentro de tu organismo, lo que va a hacer es inhibir la producción del óxido nítrico. Y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Otra vez, alteración en las resistencias vasculares porque no hay un factor vasodilatador porque está bloqueado por esta sustancia. ¿Qué pasa con el alcohol? Lo mismo, también va a ir a bloquear y va a generar que haya mayor resistencias vasculares. ¿Y esto por qué? Por este mecanismo que acabábamos de ver. Se activa la NADPH, se empieza a producir el peroxinitro y se bloquea la síntesis del óxido nítrico. En la diabetes, ¿qué pasa? Bueno, aparte de que por sí misma está generando lo que es disfunción endotelial, pues también vemos que cuando hay resistencia a la insulina, se bloquea la actividad de esta enzima, de la sinasa 3. Y esta enzima es importante, ¿por qué? Porque esta se encarga de capturar la glucosa y pues llevarla a que se pueda metabolizar. Pero si no está funcionando, ¿qué pasa? Pues tenemos mayores cantidades, por ejemplo, de glucosa plasmática porque pues la insulina no está funcionando. ¿Y esto qué pasa? Que entre más glucosa tenemos, también se bloquea la función del óxido nítrico. Entonces también tenemos mayor aumento de las resistencias vasculares y es por ello que muchos pacientes que tienen diabetes también tienen ¿qué? Hipertensión y también que tienen colesterol y triglicéridos elevados. Entonces, entre más glucosa plasmática tenga el paciente, ¿qué va a tener también? Mayor colesterol, mayor triglicérido. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa con los triglicéridos? Que si los triglicéridos se elevan, por sí mismos van a activar la liberación también de sustancias, en este caso, la apoproteína B. Y esta tiene la característica de ser una de las que promueven y generan la acumulación de ese colesterol para formar la placa. Entonces, ¿se dan cuenta cómo todo va, como les decía, de la manita? Por eso muchos pacientes, cuando nosotros no les explicamos y no se cuidan, ¿verdad? Piensan, no, pues si yo nada más tengo diabetes, o sea, yo nada más no puedo comer azúcar, pero pues yo me puedo comer unos tacos y puedo comer cualquier cosa que tenga grasa y no es así, tienen que cuidar todos esos aspectos porque acuérdense que como aquí se los menciono, forman parte del síndrome metabólico. Entonces, hay afectación. Muy bien. Ok, otro punto que tenemos que saber, hay sitios en los cuales hay menos resistencia vascular por la anatomía propiamente. Entonces, hay sitios, por ejemplo, donde las arterias, pues no digamos es una sola, así, o sea, lineal, sino que se anastomosan y luego pues forman una bifurcación.
En esos sitios donde hay una anastomosis, usualmente no hay tanta resistencia vascular. Digamos que se distribuye la resistencia en ese punto. Y hay veces que en esos sitios de unión también es un poquito más delgada la pared. Y entonces allí es donde tiende a acumularse mayor cantidad de colesterol y formarse la placa. ¿Qué sitios son? A nivel de la aorta, a nivel de las coronarias, las carótidas, las arterias renales y la ilíaca común. Entonces, vamos a ver que las que más nos preocupan, pues obviamente, en general todas, pero pues nos preocupan mucho las coronarias, porque son las que nutren directamente, pues al corazón, ¿verdad? Y si estas se obstruyen, pues ya sabemos que vamos a tener un evento isquémico. Muy bien, llegamos a la parte que es el repaso que necesitamos ver el día de hoy, que es la fisiopatología. Y entonces vamos a empezar a verlo de esta manera. Vamos a ver que esta imagen representa pues un corte de las capas que forman las paredes arteriales. Vemos cómo hacia la periferia, acá en la parte inferior, en color azul, representa la capa más externa, que es la túnica adventicia, que acuérdense que esta está formada más que nada por fibroblastos. La túnica media, que tenemos pues abundante cantidad de células musculares lisas. Y la túnica íntima, en la cual pues decíamos que tiene gran cantidad de colágeno, elastina y fibrinógeno. Y finalmente, ¿verdad? La capa superior de la túnica íntima, que está unida al endotelio. Si seguimos más hacia el interior, pues esto representaría la luz del vaso, donde pues está circulando, ya sabemos, todo lo que son los elementos formes de la sangre y pues también el colesterol. Si nosotros tenemos este endotelio, como decíamos, sano, y pues que no está disfuncional, que está íntegro, pues vamos a ver cómo en la circulación vamos a tener el colesterol unido a las proteínas que va a estar pues circulando, ¿verdad? Y eso es lo normal, que esté pasando por aquí. Sin embargo, si nosotros tenemos una situación que empiece a generar que el endotelio comience a tener propiamente pues esa disfunción que permite permeabilidad o consumo yo en exceso el colesterol, pues ¿qué va a pasar? Que el colesterol, en lugar de mantenerse aquí arriba o afuera, va a comenzar a poder penetrar hacia la túnica íntima. Y eso pues no es normal, no debe de entrar. Sin embargo, pasa esto y logra penetrar. Una vez que entra, ¿qué va a ocurrir? Que pues mi sistema inmunológico lo va a detectar y va a decir pues que esto es un cuerpo extraño, porque lo normal es que aquí no haya colesterol. Sin embargo, está entrando. Si a eso tú le agregas que pues te fuiste a cenar lo que no debes, cenaste en exceso, tienes más colesterol y sigues consumiéndolo, pues ¿qué va a pasar? Que pues más colesterol va a seguir entrando. Y así es como va a comenzar a ir entrando y entrando y se va a ir acumulando en la pared arterial. ¿Cuál va a ser el problema aquí? Bueno, primero que nada dijimos que pues no debe de estar ahí. Segundo, que el sistema inmunológico ya lo detectó y dice, ah, caray, esto que está aquí, pues no es normal. Entonces se comienza a activar y lo primero que va a ocurrir es que como ya tenemos gran cantidad y se está distendiendo, tenemos tanto, que las fibras elásticas que había en esta superficie, en la túnica íntima, ¿se acuerdan que se veían así, onduladas? Hagan de cuenta que lo que hacen es que se empiezan a extender para darle cabida al colesterol. Entonces, el sistema inmunológico detecta todos estos cambios y comienza a llamar células, pues para, digamos, investigar a ver qué pasa. Y lo primero que hace es que llama a los monocitos y los monocitos pues van a llegar al lugar y van a comenzar, pues, digamos, a evaluar la situación, detectan que hay un cuerpo extraño, que en este caso es el colesterol, y ¿qué hacen? Se transforman y se convierten en macrófagos. ¿Y estos macrófagos qué van a hacer? Fagocitar el colesterol. Lo tratan, digamos, de atrapar. ¿Para qué? Pues para que no esté ahí porque es un cuerpo extraño. Así es como lo detecta. Si tú sigues consumiendo altas cantidades de grasa o ya estás diagnosticado, no tomas tu medicamento, no haces actividad física, pues ¿qué va a pasar? Que va a seguir más colesterol en la circulación y va a seguir ¿qué? Pues entrando, ¿verdad?
se va a seguir acumulando y va a llegar un momento en el que los macrófagos van a decir, ya no puedo, ya fagocité tanto colesterol y todavía hay mucho que ya no puedo. ¿Qué hago? Empiezan a enviar señales quimiotácticas y se las envía a la túnica media. Entonces, ¿qué hace? Llama a las células musculares lisas y estas son llamadas hacia la túnica íntima. Llegan aquí las células musculares lisas y cambian su función y comienzan a fagocitar también el colesterol. Entonces, en conjunto, tanto lo que son los macrófagos como las células musculares tratan de fagocitar el exceso de colesterol, digamos a quedar súper llenas de colesterol, que si tú las vieras en el microscopio, parecerían espuma de tanto colesterol que tienen adentro. Por las moléculas, ya saben cómo se ve la grasa, se ve como espuma. Entonces, esto es lo que se le conoce como células espumosas. ¿Ok? Ahora, cuando ya tenemos en la túnica íntima esas células espumosas, eso es propiamente lo que se conoce como estría grasa. ¿Ok? Y bueno, pues ya a partir de aquí, pues ya estamos teniendo problemas. ¿Por qué? Porque dijimos que es tanta la acumulación que hay que las fibras elásticas que habían aquí se tuvieron que expandir para que pudiera caber ese colesterol, ¿verdad? Se amplió el espacio, digamos, aquí. Entonces, vamos a ver que ahí ocurre lo que se llama como fenómeno de Glagov. Y el fenómeno de Glagov, ahorita lo vamos a ver en otra imagen para poderlo entender mejor, pero lo que va a hacer precisamente es distender la arteria hacia afuera, hacia la periferia. Y ese es como un mecanismo compensador que está protegiendo para que la luz del vaso no se cierre. Pero bueno, como siempre hemos dicho, los mecanismos compensadores entran, te ayudan y luego llega un momento en el que dicen, pues ya, ya no puedo más. Entonces tú sigues ingiriendo más, sigues comiendo más comidas abundantes en grasa y eso a su vez sigue perpetuando el daño a nivel del endotelio. Por lo tanto, sigue entrando más colesterol, siguen llegando más monocitos y este proceso sigue y sigue y sigue a lo largo de nuestra vida. Esto causa que a nivel del endotelio pues está habiendo un proceso inflamatorio, un proceso en el cual pues el endotelio se sigue pues dañando, sigue en disfunción. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí en esta etapa? Que bueno, pues el sistema inmunológico detecta, ¿verdad? Que el problema sigue y ¿qué tiene que hacer? Pues llamar nuevamente mecanismos de reparación. Entonces, si es necesario, llega a llamar de la circulación que vengan sustancias y plaquetas a tratar de reparar el daño que está ocurriendo a nivel del endotelio para tratar, digamos, de evitar que siga entrando más colesterol. Sin embargo, repito, no te tomas el medicamento, no haces ejercicio, sigues bebiendo, fumando, etcétera, etcétera, pues entonces esto no va a funcionar. ¿Qué va a pasar? Que bueno, como ya es tanta la acumulación, el sistema inmunológico sigue actuando y entonces después de esto dice, vamos a llamar a otras células, en este caso llama a los linfocitos T. Los linfocitos T llegan al sitio también para tratar de contener el problema. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Envían otras señales químicas y esas señales quimiotácticas van a hacer que las células musculares que se encuentran aquí sean llamadas más, dicen, necesitamos más células. ¿Para qué? Para contener esto. Entonces, ¿qué hace? Las llama y forma, digamos, como una barrera para tratar como de encapsular. Eso es lo que quiere hacer, como contener esa cantidad que está ahí, porque recuerden que el sistema inmunológico piensa o detecta como un cuerpo extraño. Entonces, sigue llamando mayor cantidad de células y lo que hace, como les digo, es contener ese núcleo para tratar de que ya no siga ni entrando más colesterol y que tampoco pueda salir. Es decir, que no vaya a desprenderse un fragmento y vaya a ir a la circulación. Ese es el objetivo. Todavía manda o en el proceso manda a llamar las células musculares, pero todavía necesita darle estabilidad a esto que ahora que ya tiene las células musculares lisas, se llama ahora placa ateromatosa. Ya no es una estría grasa. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahora mayor cantidad de células envolviendo a esa cantidad propiamente
de lo que es el núcleo lipídico. Entonces llama al sitio y en este caso llama mayor cantidad de colágeno y elastina para que junto con las células le dé más fuerza y lo haga más firme. De esa manera estabiliza esta placa. Y esa es la forma en la cual va a estar actuando el sistema inmunológico, como les digo, para que no vaya a salir más colesterol de aquí hacia el exterior, que no se rompa, y también para que ya no entre. Ok, entonces, todo ese proceso que acabamos de ver, como les decía, inicia pues en una arteria en la cual, si vemos esta que representa una arteria sana, esta es la luz del vaso donde vemos pues que está circulando, ¿verdad? Los elementos de la sangre y vemos cómo las paredes de la arteria pues en un inicio conservan su diámetro y están relativamente sanos. Cuando nosotros comenzamos a tener esa disfunción endotelial, comienza a haber la acumulación de este colesterol y de estas células inflamatorias en la túnica íntima. En un inicio, lo que va a ocurrir es que si ustedes se fijan comparando estas dos imágenes, la luz arterial es la misma, se conserva. Y esto es porque el fenómeno de Glagov hace que estas fibras de colágeno y elastina que están aquí se distiendan y entonces salga, digamos, o se extienda a la periferia. Digamos que se empuja hacia afuera la acumulación de colesterol en lugar de invadir la luz. Y de esa manera ese mecanismo preserva que la circulación pueda continuar sin causar ningún problema isquémico. Sin embargo, si continúa, como decíamos ahorita, más consumo de alcohol, tabaco, grasas, etcétera, pues sigue entrando más colesterol aquí y llega un momento en el que este fenómeno compensatorio ya no funciona. ¿Y qué va a ocurrir? Vean ahora la luz arterial. Va a comenzar a obstruirse, porque al principio, ¿qué hizo? Se distendió hacia afuera y ya cuando ya no puede más, porque acuérdense que también las metalomateinasas de matriz vinieron a degradar el colágeno y la elastina, entonces ya no tiene capacidad de seguirse distendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que conforme va entrando más colesterol al sitio y más respuesta inflamatoria hay, la luz del vaso se va a ir cada vez reduciendo, reduciendo. Y este es el problema que vamos a tener, que si la luz se obstruye, pues vamos a tener problemas, por ejemplo, de cardiopatía isquémica, en la cual si la luz se va cerrando cada vez más y más, pues cada vez que el paciente necesite, digamos, hacer una actividad física, pues el aporte sanguíneo que va a llegar no va a ser suficiente porque está bloqueado. Ahora, si esta placa se llega a romper, es decir, ocurre un accidente de placa, se rompe o se erosiona, pues esta luz se puede trombosar, se puede cerrar por la formación de un trombo y ahí es cuando nos va a dar una isquemia o propiamente lo que es un infarto agudo al miocardio. Muy bien. Esto que vemos aquí es todo lo mismo que yo ya les expliqué, como desde un inicio, ¿verdad? Que se encuentra en la circulación, como decíamos, el colesterol, pues cuando hay esta disfunción logra penetrar hacia lo que es la túnica íntima y eso llama a los monocitos, estos comienzan a fagocitar, llaman a lo que son las células musculares, fagocitan juntos, forman las células espumosas, se forma lo que es la estría grasa y si continúa entrando mayor cantidad, propiamente se forma lo que es una placa con el compuesto, por ejemplo, de colágeno y elastina, células musculares que la estabilizan. Pero en algún momento esta placa se puede romper o se puede erosionar y si eso ocurre, vamos a ver que este espacio que se ve aquí gris representa la luz del vaso y se fijan conforme cada etapa cada vez es más chiquito. La luz cada vez es más pequeña. Y si llega a haber una ruptura o una erosión que forme un trombo, pues puede obstruir la luz hasta que prácticamente no cruce a través de ese vaso nada de volumen sanguíneo. Y bueno, aquí lo vemos en otra imagen, lo mismo, ¿verdad? Como la luz se va a ir obstruyendo poco a poco hasta que pues prácticamente no circule nada.
Y bueno, entonces, nada más para recordar, la estría grasa ocurre cuando tenemos macrófagos y células musculares lisas que ya fagocitaron gran cantidad del colesterol. Y la placa es cuando tenemos estas células más la acumulación de más célula muscular y colágeno y elastina que le da estabilidad a esa placa. Y bueno, en la placa es en la que podemos tener, como les decía, una ruptura o una erosión. Y si ustedes ven esta imagen, por ejemplo, dependiendo qué tan grande sea la placa, se imaginan que esta placa estuviera como esta que vemos acá, mucho más grande, la luz es más pequeña. Entonces, si esta se llegara a romper y se forma un trombo, pues se va a cerrar la luz, no va a pasar nada por la formación del trombo. Aquí podemos verlo en esta imagen nuevamente. El fenómeno de Glagov, primero hacia la periferia y cuando ya no puede compensar, invade la luz. Entonces se hace cada vez más estrecho y si hay una erosión o ruptura, bloquea el paso y bueno, pues tenemos un evento isquémico. Última parte. Estas placas, pues las hemos visto también que se mencionan como una placa estable y una placa inestable. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, la placa inestable, si nosotros vemos esta imagen, pues representa una en la cual se formó un núcleo lipídico, es decir, las células como los macrófagos, las células musculares que fagocitaron ese colesterol, son muchas, muchísimas. Y la capa que se formó por las células musculares lisas, colágeno y elastina, pues es muy delgadita. Si es muy delgada y el núcleo lipídico muy grande, esto es una placa inestable. Quiere decir que al ser tan delgadita esta capa, nos da el riesgo de que se rompa fácil. Bueno, entonces lo que les decía, lo que hace que la placa sea estable o inestable es el tamaño del núcleo lipídico y el grosor de la capa fibrosa. Esto es lo que va a hacer que... Ay, por ahí se oye mucho el feedback de alguien. Ok. Como les comentaba, entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta este dato porque eso es lo que nos va a ayudar a entender también lo que ocurre en la cardiopatía isquémica. Y bueno, si tenemos un núcleo lipídico que es muy grande y la capa fibrosa es muy delgada, eso nos pone en riesgo que los cambios que va a haber en la circulación, por ejemplo, un aumento de presión, si la presión sube, fácilmente ese aumento de presión puede romper esta capa. ¿Por qué? Porque es muy delgada. Por eso es que se dice que es una, pues digamos, una placa inestable. Entonces, vamos a ver que eso, aunado al proceso inflamatorio, pues va a generar que se pueda llegar a presentar un infarto agudo al miocardio o un evento coronario agudo. ¿Por qué? Porque si se llega a romper o a erosionar, pues se van a activar los factores de coagulación y si se activan los factores de coagulación, se puede llegar a obstruir la luz. Ahora, si tenemos una placa estable, pues es una placa en la que vemos como el núcleo lipídico es más delgado comparado con este y tenemos una capa fibrosa que es muchísimo más gruesa. Esto le da más estabilidad y de ahí el nombre, ¿verdad? Placa estable. Porque aunque haya aumentos de presión, por ejemplo, pues como está tan gruesa esa capa, pues no se va a romper fácilmente. Entonces, el problema que podemos tener con una placa estable es que si este núcleo sigue creciendo y creciendo, pues la luz del vaso cada vez se haga menos y menos. Y es lo que les decía, que si un paciente, por ejemplo, va a realizar actividad física como caminar, hablar, correr, incluso el simple hecho de vestirse o peinarse, pues necesitamos que oxígeno para producir energía. Y si hay obstrucción, estamos hablando, acuérdense, a nivel de corazón, si hay obstrucción y no nos llega suficiente flujo, pues no vamos a tener suficiente aporte sanguíneo y por lo tanto estos pacientes van a presentar angina de esfuerzo o angor pectoris o angina de pecho. Y eso obviamente pues nos va a estar dando que el paciente comience no solamente con el dolor, ¿verdad? Precordial, sino la disnea. Y eso es la diferencia que tenemos que tener muy clara
para que podamos entender el siguiente tema, que es cardiopatía isquémica, donde vamos a recordar que la principal causa de la cardiopatía isquémica es la aterosclerosis. Entonces, repito, placa inestable generalmente nos va a dar accidente de placa porque se puede erosionar o se puede romper y la formación de ese trombo es lo que nos va a ocluir la luz. Y en la placa estable generalmente no se rompe, no hay accidente de placa, pero conforme acuérdense que seguimos consumiendo, ¿qué pasa con el núcleo? Sigue creciendo. Entonces la luz se sigue obstruyendo. Entonces son dos mecanismos diferentes que al final de cuentas lo que van a hacer es obstruir la luz arterial y eso es lo que nos va a dar problemas.